Mi novia me hizo esperar 2 horas en un restaurante caro para mi cena de cumpleaños. Finalmente llegó con otro hombre. Lo besó delante de mí y dijo en voz alta: «¿Ves? Te dije que seguiría aquí como un perrito patético». Yo solo sonreí, me levanté y le estreché la mano al otro hombre. Esta mañana mi teléfono muestra 78 llamadas perdidas y sus pertenencias están en bolsas de basura. Fuera del apartamento que acaba de descubrir que es propiedad del perrito patético. Anoche fue mi cumpleaños número 34. Pasé las 2 primeras horas sentado solo en el restaurante más caro de la ciudad, viendo cómo la expresión del camarero cambiaba de educada a compasiva. Mi novia, Isabela, llegó tarde. Esto no era nuevo, pero 2 horas era un récord. Incluso para ella. La llamé y le envié mensajes. Sin respuesta. Estaba a punto de rendirme e irme a casa cuando finalmente hizo su gran entrada. No estaba sola. Entró de la mano de un tipo que nunca había visto antes. Un tipo con aspecto engreído, con un corte de pelo perfecto y un reloj caro. Se detuvieron en mi mesa. Isabela ni siquiera me miró. Se inclinó y le dio al tipo un beso largo y deliberado allí mismo, en medio del restaurante lleno. Luego se giró hacia él, con la voz lo suficientemente alta como para que todos a nuestro alrededor la oyeran, y dijo: «¿Ves? Te dije que seguiría aquí como un perrito patético». El tipo se rió entre dientes. Todo el restaurante se quedó en silencio. Sentía docenas de ojos sobre mí, esperando la explosión, pero no hubo ninguna. Algo dentro de mí se calmó perfectamente, maravillosamente. El dolor y la ira estaban ahí, pero a kilómetros de distancia, tras una gruesa pared de cristal. Miré el rostro triunfante y cruel de Isabela, luego al tipo, que ahora parecía incómodo tras el final de la actuación. Sonreí, una sonrisa genuina y relajada. Me levanté, me alisé la chaqueta y le tendí la mano. «Felicidades», dije con voz firme. «Claramente has ganado el premio». Él miró mi mano, confundido, pero la estrechó automáticamente. Dejé un billete de $100 sobre la mesa para pagar las bebidas que había tomado mientras esperaba. Me giré hacia el camarero atónito y le dije: «Que tenga una buena noche», y salí del restaurante sin mirar atrás. No corrí, no salí furioso, simplemente me fui. El aire fresco de la noche se sentía increíble. Era el primer aliento de una vida nueva y mejor. El patético cachorro acababa de soltarse de la correa y estaba a punto de irse a casa y quemar toda la caseta. La historia con Isabela es un clásico, supongo. Nos conocimos hace 2 años y durante el primer año ella fue perfecta. Era divertida. Era cariñosa. Parecía admirar mi ética de trabajo. Soy un tipo reservado en lo que respecta a mis finanzas. Aprendí hace mucho tiempo que alardear de dinero solo atrae el tipo de atención equivocado. Vivo en un bonito ático, pero el edificio en sí es discreto. Conduzco un coche fiable pero no llamativo. Me visto bien, pero no uso marcas de diseñador. Isabela sabía que me iba bien, pero no tenía ni idea de la magnitud real. Simplemente asumió que tenía un buen trabajo con un buen sueldo. Nunca la corregí. Quería que estuviera conmigo por mí, no por lo que yo podía ofrecerle. Sin embargo, durante el último año, empezó a mostrar su verdadera personalidad. Empezó a insinuarse su prepotencia. Se quejaba de que mi coche no era un Mercedes, de que no hacíamos suficientes viajes espontáneos a Europa. Empezó a tratarme menos como a una pareja y más como a un proveedor de servicios. Su trabajo era vago, una especie de consultoría de redes sociales que hacía desde casa, pero nunca parecía generarle dinero real. Yo pagaba por todo: la comida, las vacaciones, las cuotas de su coche, su creciente colección de ropa de diseñador. Al principio no me importaba, estaba enamorado y podía permitírmelo, pero su gratitud fue reemplazada por la expectativa y su afecto se volvió condicional, apareciendo generalmente justo antes de... Quería comprar algo caro. Le encantaba decirle a la gente que vivíamos en su apartamento. Era una manía extraña que nunca me molesté en corregir. «Oh, tienes que venir a mi casa», les decía a sus amigas. Ella eligió la mayoría de los muebles y la dejé. Quería que se sintiera como en casa. No tenía ni idea de que se estaba creando una narrativa en su cabeza de que era la dueña de un dominio al que no tenía ningún derecho. El comentario patético sobre el cachorro no era solo un insulto. Era un reflejo de cómo me veía, leal, obediente y esperándola eternamente. No importaba lo mal que me tratara, no tenía ni idea de que el cachorro no solo vivía en el ático, era dueño de todo el edificio. Compré todo el bloque de apartamentos hace 4 años como inversión a través de una sociedad holding. Fue una jugada financiera inteligente que había dado muy buenos resultados. Isabela sabía que tenía algunas inversiones, pero pensaba que solo eran acciones y bonos.
Nunca se molestó en preguntar los detalles. Estaba más interesada en el lado del gasto del dinero que en el de las ganancias. El propietario, una empresa de administración que se encargaba de las operaciones diarias del edificio, estaba en mi nómina. Cuando llegué a casa del restaurante, lo primero que hice fue ir a la habitación de invitados. En realidad, era su armario. Estantes y estantes de ropa, zapatos y bolsos que valían más que mi coche. No me molesté con las maletas. Fui al trastero y cogí una caja de bolsas de basura negras resistentes. Empecé a quitar todo de las perchas y a meterlo en las bolsas. Vestidos, abrigos, vaqueros, todo. Vacié sus zapateros en más bolsas. Su maquillaje, su joyero, su portátil, todo fue a parar a las bolsas. Fui metódica, eficiente y no sentí absolutamente nada. Era solo un trabajo de limpieza. Me llevó más de 1 hora. Cuando terminé, había 12 bolsas de basura grandes llenas de su vida. Las saqué una por una del apartamento y las dejé en el pasillo frente a mi puerta. Luego llamé a un cerrajero de 24 horas. Mientras lo esperaba, revisé el apartamento y recogí todo lo que le pertenecía. Fotos, pequeños objetos, libros. Lo metí todo en una bolsa más pequeña que coloqué ordenadamente encima de las demás. El cerrajero llegó alrededor de la medianoche. Era un tipo con aspecto cansado que probablemente había visto su buena ración de dramas domésticos. Cambió las cerraduras de la puerta principal y de la entrada de servicio con rapidez y profesionalidad. Le pagué en efectivo y se marchó. El apartamento por fin era oficialmente mío de nuevo. Me serví un whisky y me senté en el sofá mirando el espacio ahora vacío. Reinaba el silencio. El teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Era Isabela. Dejé que saltara al buzón de voz. Unos minutos después llegó un mensaje de texto. ¿Dónde te has metido? No tenía ninguna gracia. Lo borré sin responder. Luego otra llamada, esta vez del nuevo tipo. No reconocí el número, pero me hice una idea. La ignoré. Puse el teléfono en silencio, encendí la televisión y disfruté de la paz. Las llamadas y los mensajes seguían llegando, una frenética tormenta digital a la que ya era inmune. Me desperté a la mañana siguiente. Me sentía mejor que en años. Revisé mi teléfono por curiosidad. 78 llamadas perdidas, una mezcla de Isabela, el chico nuevo cuyo nombre ahora sabía que era Julian. Gracias a los mensajes de voz de Isabela gritando y un par de sus amigas. Los mensajes de voz fueron una locura. Los primeros eran de enojo y confusión. Luego se volvieron de pánico cuando se dio cuenta de que no respondía. Los últimos de la madrugada eran una mezcla de disculpas sollozando y amenazas furiosas. Era la banda sonora de una narcisista dándose cuenta de que había perdido el control. El verdadero espectáculo comenzó alrededor de las 9 de la mañana. Estaba en mi oficina en casa cuando escuché un alboroto en el pasillo a través de la señal de mi cámara de seguridad. Eran Isabela y Julian parados frente a mi puerta, mirando la pila de bolsas de basura. El rostro de Isabela era una máscara de pura rabia. Comenzó a patear las bolsas, gritando que su ropa cara estaba arruinada. Julian simplemente se quedó allí parado, con una expresión de profunda incomodidad. Él era un accesorio en su drama, y la obra no estaba saliendo según lo planeado. El guión. Empezó a golpear mi puerta gritando mi nombre. La dejé seguir unos minutos disfrutando del espectáculo. Luego abrí la puerta solo un poco. Se detuvo sorprendida. ¿Qué es esto?, chilló señalando las bolsas. ¿Qué te pasa? Esas son tus pertenencias, dije con calma. Pensé que las necesitarías. Tiraste mis cosas como basura, gritó. Imité, no funciona. ¿Me vas a dejar entrar a mi apartamento ahora mismo? Dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Creo que estás confundida, dije. Este no es tu apartamento. La expresión de su rostro no tenía precio. Pura confusión de incomprensión. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que sí. Mi nombre está en el contrato de arrendamiento. No, no lo está, dije. Nunca has visto un contrato de arrendamiento. Nunca has firmado uno, y ciertamente nunca has pagado un centavo de alquiler. El color comenzó a desaparecer de su rostro, mientras una horrible sospecha comenzaba a aflorar en ella. Este es mi apartamento. Continué con voz suave pero firme. De hecho, es mi edificio, soy la dueña, todo. El patético cachorro que tanto te divirtió anoche. Él es tu casero, o lo era. Tu contrato de alquiler, que siempre fue informal, ahora está terminado. Tienes 10 minutos para sacar la basura de mi pasillo antes de que llame a seguridad. Ella se me quedó mirando, con la boca abierta. Julian parecía haber visto un fantasma. Dio un paso atrás como si quisiera crear distancia física del desastre que se desarrollaba ante él. Isabela finalmente recuperó la voz. «Estás mintiendo», susurró.
Volví al apartamento y cogí una carpeta de la mesa del pasillo. Saqué una copia de la escritura del edificio con mi nombre y el de mi empresa claramente visibles. Se la mostré. El silencio fue hermoso. En ese momento, todo su mundo, un mundo construido sobre mi supuesta debilidad y su propio derecho ilusorio, se desmoronó. Ella no era la mujer poderosa que tenía a su novio hecho pedazos. Era una aprovechada que acababa de ser desalojada por el hombre al que había humillado públicamente horas antes. «No puedes hacer esto», balbuceó con lágrimas corriendo por su rostro. «No tengo a dónde ir». «Eso suena a un problema personal», dije. «Quizás Julian pueda ayudarte. Parecías muy cercano a mí anoche». Miré a Julian, que ya se acercaba sigilosamente al ascensor. No quería saber nada de esto. Estaba allí para divertirse, no para las consecuencias. 9 minutos, dije, y cerré la puerta, echando el cerrojo. Observé por mi cámara de seguridad cómo se desplomaba en un montón de sollozos sobre las bolsas de basura. Julian dudó un momento, luego murmuró algo y prácticamente corrió hacia el ascensor. Se había ido. Ella estaba sola con su basura. La campaña de desprestigio era lo siguiente, por supuesto. Después de un par de horas, debió de haberse recuperado y recogido sus cosas porque el pasillo estaba vacío, pero mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de amigos en común. «¿Qué pasó, tío?» «Isabela dice que la echaste sin motivo». Se inventó una historia de que yo había tenido un brote psicótico, de que la había echado a la calle después de que intentara terminar las cosas amablemente. Convenientemente, omitió la parte de que llegó a mi cena de cumpleaños con otro hombre y me llamó perrito patético. No me metí en una guerra de palabras, simplemente envié una respuesta concisa a algunas personas clave. Para mi cumpleaños, Isabela trajo a un hombre al restaurante, lo besó delante de mí y anunció a todos que yo era un perrito patético por esperarla. Terminé la relación. El apartamento en el que vivía gratis en el edificio del que soy dueño ya no está disponible para ella. Fin de la historia. Los hechos eran innegables. Un par de amigos nuestros incluso habían estado en el restaurante y presenciaron todo. Su versión se derrumbó casi de inmediato. Los amigos que me habían escrito preocupados respondieron rápidamente con disculpas y sorpresa. No tenía ni idea. Uno escribió: «Está loca». Luego vinieron los ataques financieros. Al día siguiente, recibí una alerta de fraude de mi compañía de tarjetas de crédito. Un cargo de más de $5.000 en una tienda de bolsos de diseñador había sido rechazado. Era de la tarjeta adicional que Isabela tenía en mi cuenta, una tarjeta que había olvidado por completo. Llamé a la compañía, denuncié la tarjeta como robada y la cancelé de inmediato. Ella había pasado directamente de su desalojo a una juerga de compras vengativa, dando por sentado que su viaje gratis aún funcionaba. El rechazo de la transacción debió ser otro delicioso shock para ella. Su familia se involucró unos días después. Su madre, una mujer que siempre me había tratado con una especie de desdén educado, me llamó gritando. Me llamó monstruo, un hombre cruel y vengativo que había echado a su inocente hija a la calle. La dejé desahogarse unos minutos, luego la interrumpí con calma. «Señora, su hija me humilló públicamente en mi cumpleaños con otro hombre. Vivía en mi propiedad gratis y ese privilegio ha sido revocado. Si tiene algún otro problema, puede dirigirlo a mi abogado». Le di el nombre y el número de mi abogado y colgué. El acto final de desesperación ocurrió aproximadamente una semana después. Recibí un correo electrónico de Julian, el chico del restaurante. Era una disculpa sorprendentemente sincera. Decía que Isabela le había contado que yo era un ex controlador y emocionalmente abusivo y que le aterraba romper conmigo. Había orquestado la escena del restaurante como una forma de liberarse públicamente. Dijo que, después de ver la verdad en el apartamento, se dio cuenta de que había sido un peón en su retorcido juego. Me contó que ella lo había estado llamando sin parar, rogándole dinero y un lugar donde quedarse. Había bloqueado su número. Terminó el correo diciendo: «Te salvaste por los pelos, amigo». No respondí, pero agradecí la confirmación. Me enteré por ahí de lo que le pasó después. Sin hogar ni fuente de ingresos, tuvo que volver arrastrándose a casa de sus padres. Sus amigos, cansados de su drama y sus constantes peticiones de dinero, empezaron a distanciarse. Había construido toda su identidad en torno a un estilo de vida que no se había ganado y que no podía mantener por sí sola. Sin mí, el patético perrito que financiaba su existencia, su vida glamurosa se esfumó. Pasaron unos meses. La paz y la tranquilidad eran increíbles. Redecoré el apartamento, haciéndolo sentir mío de nuevo. Me concentré en mi trabajo, hice un viaje con unos amigos y disfruté de mi libertad. Una noche, mis amigos y yo decidimos ir a tomar algo a un bar en el centro,
un lugar al que no había ido en mucho tiempo. Mientras estábamos sentados en nuestra mesa, la miré y la vi. Era Isabela. Trabajaba como camarera de cócteles. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. La mirada arrogante y triunfante que había mostrado en el restaurante había desaparecido, reemplazada por algo que nunca antes había visto en su rostro: vergüenza. Apartó la mirada rápidamente y desapareció en la cocina. No sentí una oleada de victoria, solo sentí una tranquila sensación de cierre. Había intentado humillarme, hacerme sentir pequeña y patética, pero al final, sus propias acciones la habían llevado justo donde merecía estar. Tenía que ganarse la vida sirviendo a la gente en un lugar donde una vez se creyó reina.